Bueno, estamos comenzando año, es la primera semana, es el primer domingo del mes o del año y es el primer día de la semana en cuanto nos reunimos siempre para celebrar la Cena del Señor y poder compartir una porción de su palabra. Y casi siempre terminando año y comenzando año nosotros vemos a las personas cotidianamente en el mundo hablar de que o este año me fue muy mal, ojalá el año que venga me vaya bien, que el año que venga lleno de salud, dinero y amor, siempre dicen, ¿no? Porque a veces pensamos o las personas piensan que cada año viene con su respectivo salud, dinero y amor. Y sabemos que no es así, que eso depende de muchas circunstancias y en gran parte, un gran porcentaje depende de las mismas personas, de nosotros mismos. Les voy a colocar un par de ejemplos rápidamente. Comenzamos este 2025, entonces una persona, digamos a mitad de año, dice que no, que viene de tantos años de trabajar y que está cansado y que se va a retirar por un tiempo para ir a descansar. Entonces se retira, luego la cosa, bueno, se empieza a apretar y empieza a haber escasez económica, entonces comienza a buscar empleo y resulta que ya no consigue empleo y cuando termina el año dice, no, este 2025 fue durísimo para mí, pero no sabe que fue por su irresponsabilidad, porque los años nada tienen que ver, los días son iguales siempre. O digamos, comenzó el año, usted por ahí tiene su vehículo y embriagado, manejó su vehículo, cometió un accidente de tránsito y bueno, eso se le vino un problema judicial y todo el año pasó en eso. Y a fin de año dice, este año me fue como, mejor dicho. No, no le fue así. Usted, por su irresponsabilidad, le fue así. Bueno, así mismo es en la vida espiritual. Así mismo es en la vida espiritual. Nosotros no podemos pretender que comencemos este año y este año venga lleno de bendiciones espirituales y estemos fortalecidos espiritualmente. No, depende de nosotros, si en verdad puede ser así. Hoy vamos a hablar un tema de nosotros como sacerdotes de nuestro amado Dios y el rol que tenemos nosotros como sacerdotes de Dios y ese compromiso que tenemos nosotros delante de Dios como sacerdotes. Este es un tema muy profundo, pero vamos a tocarlo, digamos, podemos decir por encima para no cansarlos y no leer tantos versículos acerca del sacerdocio, pero entonces vamos a tocarlo por encima, pero que nos traiga una enseñanza a nuestras vidas. Y voy a leer un versículo en el Nuevo Testamento y un versículo en el Antiguo Testamento para que podamos hacer esa comparación del sacerdocio antiguo y el sacerdocio nuevo, nosotros como hijos de Dios. Dice en Apocalipsis, el capítulo 1, bueno, iba a leer un versículo, pero no puedo leer solamente este versículo sin leer el contexto, ¿sí me entiende? Capítulo 1, versículo 4, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y aquí está el versículo que quería leer, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos hablado muchas veces acerca de que esta palabra reyes se refiere a ese reino de sacerdotes, y lo vamos a corroborar acá en Éxodo, el capítulo 19 de Éxodo, dice también, coincidencialmente era solamente el versículo 6, pero no lo puedo leer sin su contexto. Dice la palabra de Dios, capítulo 19 de Éxodo, y dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, les dirás esto, vosotros visteis lo que hice a los egipcios
¿Y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí? El versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias te damos en esta mañana, mi Señor, por ese privilegio y ese gozo que tenemos hoy de poder reunirnos como iglesia. Gracias por cada persona que hoy hay aquí presente. Gracias por darnos el privilegio y el gozo de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso. Padre, te rogamos que seas tú utilizando a este servidor tuyo como instrumento en tus manos, pero que sea aquí tu palabra, Señor, obrando en nuestras vidas, haciendo efecto en nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, redarguyendo nuestras vidas. Padre, que nosotros podamos estar atentos y que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre Santo de la gloria, para que tú puedas moldear nuestras vidas y puedas, Señor, tu palabra, tu consejo, hacer efecto en nuestras vidas verdaderamente. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, y como les decía, vamos a seguir haciendo esa comparación. Y dice acá en el libro de Éxodo, cómo nuestro amado Dios llama a Moisés y le dice que iba a ser de su pueblo en ese momento, el pueblo de Israel. Recordemos que en este momento el pueblo de Israel está en stand-by, esta parte ahorita está tratando Dios con la iglesia, que somos ahora su pueblo. Entonces le dice que iba a ser de ese pueblo un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero antes de decirle esto, dice que le dijo dos cosas a Moisés. Dice que les recuerda algo, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, así como hizo con su pueblo, así mismo hizo con nosotros como la iglesia. Os he traído hacia mí. Lo que hizo con el pueblo de Israel, los sacó de allá donde estaban en la esclavitud y los trajo hacia él. Bueno, nosotros también, cada uno de nosotros, un día estábamos apartados, estábamos lejos de Dios, y el Señor Jesucristo con misericordia y con amor, con lazos de amor, nos trajo hacia Él. Y por eso es que hoy estamos aquí, porque Él nos atrajo, Él nos trajo, Él nos vino a buscar. Y hay otra condición allí, en el versículo 5, dice pues, ahora si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Bueno, no solamente los trajo o nos ha traído, hablando en el tiempo actual, nos ha traído, sino que dice, si vosotros diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, si andamos conforme a su palabra, si andamos buscando agradarle a Él, entonces dice la palabra de Dios que haría de este pueblo, así como de nosotros, un reino de sacerdotes para servirle a Él. Y no solamente un reino de sacerdotes, sino que dice, y de gente santa. Yo miraba el sinónimo de sacerdote y dice en lo que hemos encontrado que el sacerdote significa mediador o ministro o servidor. Mediador o ministro servidor. Nosotros vinimos a Cristo, inmediatamente cuando venimos al Señor, cuando reconocemos al Señor de manera genuina en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, podemos decir que nos hemos convertido, hemos entrado al grupo de ser sacerdotes del Dios. Pero en la antigüedad había una manera de seleccionar a los sacerdotes. Había una manera, una única manera dada por Dios, y deberían de cumplir ciertos requisitos. Asimismo,
vamos a ir comparando en el tiempo actual cómo hemos sido nosotros llamados a esto. Entonces, si usted mira o busca en internet lo que sea, la palabra sacerdote o de dónde nacen los sacerdotes, siempre le va a salir que salen de Aarón, que salen de los lomos de Aarón y que de allí de su descendencia salen los lomos de Aarón. Siempre sale eso. Es más, yo busco en la concordancia de mi Biblia y busco la palabra sacerdote y lo primero que me aparece es Aarón y sus descendientes. Pero la Biblia, antes del sacerdocio de Aarón, habían existido sacerdotes que no eran del pueblo de Dios. Que no eran del pueblo de Dios. Una cosa es servirle a Dios, ser servidor de Dios como sacerdote a nuestro amado Dios, y otra cosa es aparentar ser, pero en realidad ser sacerdotes de otro lado, por decirlo así, o del enemigo. La primera vez que nos nombra la palabra sacerdote nos habla de Melquisedec. Ahora dio el versículo Emanuel y estaba leyendo en Isaías 9:6. Y la palabra nos habla de Melquisedec como ese sacerdote cuando Abraham venía de la guerra y fue y le dio el diezmo a Melquisedec. Bueno, dicen los estudiosos de la Biblia, sacando muchos versículos y haciendo estudios, que este Melquisedec era una cristofanía o una aparición de Cristo antes de su venida. Porque todo concuerda, dice que era rey de Salem, que Salem significa paz, y leía ahora Emanuel, o decía pues su versículo. De hecho dice ahí en Génesis, el capítulo 14, dice el versículo 18, veníamos hablando, pues, explicando acerca de lo que había pasado con Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces también ilustran esto como pan y vino, que es lo que hacíamos esta mañana, recordar al Señor Jesucristo, su cuerpo, sinónimo, el pan sinónimo del cuerpo y el vino. Entonces todos los estudiosos comienzan a sacar estas conclusiones. Dice que sacó pan y vino, pero dice también en Hebreos, el capítulo 7 de Hebreos, y dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces podemos decir que cuando la palabra de Dios nombra por primera vez sacerdote, habla de Melquisedec, y vuelvo y les digo, dicen los hermanos estudiosos que puede ser una cristofanía, pero no solamente allí nos habla del sacerdocio, luego nos habla ahí en Génesis capítulo 41, cuando estaba José, dice la palabra de Dios, que Faraón dio para él mujer, hija de un sacerdote, el sacerdote de On. Dice el versículo 45 así, y llamó Faraón el nombre de José Sanaf Panea, y le dio por mujer a Asena, hija de Potifera, sacerdote de On. Y recuerde que en ese momento aún no estaba establecido Israel como pueblo. Aún no estaba establecido Israel como pueblo. De hecho, aún se estaba formando allá en Egipto, pero ya existía este sacerdote. Y dice el versículo 50 allí mismo, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y así sucesivamente, y en el 46, en el capítulo 46, el versículo 20 vuelve y nos habla, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asena, hija de Potifera, sacerdote de On. Y On era una ciudad de Egipto. Pero también nos habla, cuando llegó el hambre, nos habla de que cómo José empezó, bueno, fueron inmediatamente las personas que estaban pasando hambre. Recuerden que él había recogido en los graneros. Bueno, ustedes todos saben lo que pasó.
con la sequía. Y muchas personas iban y empezaron a vender todas sus cosas para que les dieran comida. Y empezaron con sus animales, empezaron con todo. Lo último que tenían era su tierra. Y a muchos José les recibía la tierra para Faraón, les daba, digamos, la semilla para que ellos sembraran, y la quinta parte era para Faraón, y así sucesivamente. Pero la palabra nos habla que había una ciudad de sacerdotes allí, que a ellos no les recibió la tierra porque Faraón les daba la provisión a ellos. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 47, dice el versículo 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón. Les daba por eso no vendieron su tierra. Y dice el versículo allí mismo, el versículo 26, entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Estoy leyendo estos versículos para que podamos entender que cuando estamos hablando del sacerdocio arónico y ahora nuestro sacerdocio como hijos de Dios, estamos hablando de que pueden haber falsos sacerdotes, pues podemos decir ahora. En ese tiempo habían unos sacerdotes que no eran del pueblo de Dios, que fueron antes que el pueblo se hiciese. Por eso les leí estos versículos. Pero entonces, ¿cómo se hacía la selección en ese tiempo de los sacerdotes en el pueblo de Israel? ¿Y cómo se hace o cómo pasa ahora en la actualidad? Dice ahí en Éxodo capítulo 28. Dice el versículo 1, cuando recién se comienza a formar el sacerdocio. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Ya estaba dada la orden por Dios. Habló con Moisés, dijo, vamos a sacar los sacerdotes o ese reino de sacerdotes que sean descendientes de Aarón. Ahora, nosotros, el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia, podemos decir que la puerta está abierta para todos. Esta mañana hablábamos y nuestro hermano dio una explicación aquí. La puerta está abierta para todos. Pero también así como en ese momento había unos requisitos, porque hubo unos requisitos que ahora los vamos a leer. Hubo una serie de requisitos para poder ser sacerdote. Bueno, así también ahora. Ahora es necesario arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es lo esencial, arrepentimiento y fe. Y usted puede decir que cuando usted se arrepiente de manera genuina y pone la fe en Cristo Jesús y viene al Señor, usted es considerado de ese grupo, de ese reino de sacerdotes para nuestro amado Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Dice, y pues, está hablando el Señor Jesucristo, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recuerde que estamos hablando de arrepentimiento y fe. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y dice ahí mismo, en el libro de Hechos, el capítulo 26 de Hechos,
Dice el versículo 20, bueno, dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, dice el apóstol Pablo, a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen al Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, que se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en el capítulo 20 y el versículo 21, dice también, está Pablo con los ancianos de Éfeso, dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, mis hermanos, un versículo muy conocido por ustedes, en el libro de Romanos, dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, mire, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Anteriormente solamente era de descendencia de Aarón, ahora está abierta la puerta para cualquiera que quiera llegar. Solamente tener arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Pero también en la antigüedad los sacerdotes deberían de tener una serie de purificación. Para poder comenzar su ministerio como sacerdotes deberían de ser purificados. Mire, se sometían a un proceso de purificación que incluía la ablución con agua y ofrendas de sacrificio. O sea, el baño con agua, la ablución con agua es el baño con agua. Tenían que ser lavados antes de poder comenzar su ministerio. Dice la palabra de Dios en Levíticos, dice el capítulo 8 de Levíticos, dice el versículo 1 así: habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y dice el versículo 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y los lavó con agua. Esa era una de las condiciones para poder ejercer el sacerdocio en la antigüedad. Ahora vamos a ver qué pasa en la actualidad. Ellos fueron lavados con agua, nosotros hemos sido lavados por la palabra de Dios. Nosotros también hemos sido lavados por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios, versículos muy conocidos por ustedes, mis hermanos, para que se nos haga más fácil. Dice Efesios capítulo 5, dice el versículo 26, bueno, voy a leer desde el 25, porque está haciendo una comparación. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, por la palabra. Miren las comparaciones que estamos haciendo. Habían sido lavados con agua, nosotros hemos sido lavados por la palabra del Señor. Y dice ahí mismo en Efesios, pero un poquito más atrás, el capítulo 4, dice el versículo 24. No, mis hermanos, Hebreos 10. Hebreos 10. Dice la palabra en Hebreos 10, el versículo 22 dice de la siguiente manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que estamos refiriéndonos a la palabra de Dios. Y por último, allí en Tito, mis hermanos, el capítulo 3 de Tito, dice el versículo 5, bueno, el 4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en su Espíritu Santo. Así como en la antigüedad fueron lavados, tenían que ser lavados para poder ejercer ese ministerio como sacerdote de Dios. Ahora nosotros hemos sido lavados, bueno, cuando digo nosotros estoy hablando de aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, hemos sido lavados por su palabra. También había algo en la antigüedad que también lo utilizamos ahora de manera diferente, de manera más espiritual. Anteriormente tenían que utilizar una serie de vestimentas especiales para poder ejercer su ministerio. Y no entramos a leer cada una de estas cosas porque en realidad son muchísimas las cosas que debían tener sobre su vestido estos sacerdotes. Lo principal era que tenían una túnica y un cinto de lino, pero allí en esa túnica y en ese cinto de lino tenían una cantidad de piedras preciosas. Bueno, una cantidad que todo está en Levítico, pero no nos vamos a quedar allí porque es muy largo. Pero entonces habla de la vestimenta en la antigüedad. Vamos a leer un solo versículo en Levíticos para que podamos mirar por encimita acerca de la vestimenta de los sacerdotes, cómo deberían de vestirse. Levíticos capítulo 8 dice el versículo 30: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos las vestiduras y las vestiduras de sus hijos con él. Tenían que estar vestidos de manera adecuada, conforme a la orden que Dios había dado. Ese era el vestimento de los sacerdotes en su tiempo. Bueno, ahora nosotros, con lo que voy a decir, no quiero decir que podemos menospreciar la vestimenta física, pero ahora es más importante el ornato del corazón que lo físico. No quiero decir con esto que vengamos a presentarnos delante de Dios como nos dé la gana, sino que ahora Dios ve el corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:14. Romanos capítulo 13. Dice el versículo 14 así: no, mi hermano, ese no es el versículo. Efesios 4:24. Efesios 4:24, el que vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios: el versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Miren lo que habla ahora de cómo debemos de estar vestidos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, vestidos según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ya Dios aquí no nos está mirando físicamente o la ropa exterior. Vuelvo y les digo, no quiere decir con esto que nos presentemos delante del Señor como nos da la gana. Porque puede haber, digamos,
Algunos pueden tener, digamos, los recursos o la comodidad de presentarse bien delante del Señor o cuando venimos a la iglesia. Pero habrá alguien, alguna persona que en realidad no lo hace porque no puede o no tiene los recursos. O podemos ver una persona cualquiera en la calle, un habitante de calle que recibe al Señor, que acepta al Señor en su vida como su Señor y Salvador, que se arrepiente y tiene fe en el Señor Jesucristo, pero no tiene las comodidades de presentarse adecuadamente, lo que nosotros llamamos adecuadamente, y entonces lo vamos a juzgar por eso. En ninguna manera. Dios está viendo su corazón y lo que hay en el corazón de ese hombre. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en Efesios, el capítulo 6, el versículo 11, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Eso es lo que quiere Dios que nos vistamos, que podamos estar firmes cada día delante de su presencia y que no nos dejemos llevar de aquí para allá, de allá para acá por cualquier persona, por cualquier doctrina que nos venga a mover. Y para terminar, dice ahí en Colosenses, para terminar sobre el vestido, dice ahí en el libro de Colosenses, dice el capítulo 3 y dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga lo que está diciendo la palabra. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué saco yo? Les digo esto porque he escuchado, bueno, en algunas congregaciones, hablando acerca del vestido, que es necesario que podamos estar presentados de la mejor manera, pero entonces siempre colocan el ejemplo de los sacerdotes, cuando recién comenzó el ministerio y de cómo se tenían que vestir y cómo era la orden de Dios para vestirse. Pero mire, ¿qué saco yo con venir aquí de la mejor manera, mejor vestido? Pero si no tengo, mire, si no tengo misericordia, no tengo benignidad, no tengo humildad y no tengo mansedumbre. ¿De qué me sirve el vestido? ¿De qué me sirve presentarme bien vestido, pero si mi corazón está sucio? De eso estamos hablando. Sí, es un ejemplo para nosotros la vestimenta de los sacerdotes en la antigüedad, pero ahora lo que Dios quiere es que tu corazón esté limpio. Anteriormente, los sacerdotes debían de ser ungidos, eran ungidos. Dice la palabra de Dios que en la antigüedad los sacerdotes debían de ser ungidos. Bueno, los ungían con un aceite sagrado que simbolizaba la presencia y el poder de Dios. Podemos mirar en Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29 dice el versículo 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Esto es una de tantas, vuelvo y les digo, estamos leyendo solamente, probablemente de un solo versículo para que no nos coja el tiempo en todo esto. Deberían de ser ungidos. Entonces vamos a hablar de la unción en la actualidad. Y la palabra siempre nos enseña que nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra unción, el Espíritu Santo de Dios, que es la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, dice el capítulo 2 y el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, refiriéndose al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Hay un versículo que ustedes saben que yo a menudo lo nombro, allá en Efesios 1, 13 y 14, que dice que cuando nosotros venimos al Señor, cuando reconocemos al Señor en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando venimos al Señor, dice que oyendo la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esa es nuestra unción, el Espíritu Santo, que representa la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero también dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, dice el capítulo 1, el versículo 21 dice así, y Él y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, en la antigüedad, estos eran ungidos con un aceite especial, que es una ilustración del Espíritu Santo, en realidad. Y nosotros ahora que somos el pueblo de Dios, como sacerdotes suyos, somos ungidos con el Espíritu Santo. Pero también en la antigüedad, ellos tenían que tener una consagración, deberían de estar consagrados a ese llamado, a ese ministerio, debería haber una consagración. Dice la palabra en Levíticos, capítulo 8, dice el versículo 33 del Levítico capítulo 8. Dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. 7 días tenían que consagrarse para que pudieran comenzar a ejercer su ministerio. Ahora, ¿cuánto nos debemos de consagrar nosotros? Les hago una pregunta. ¿7 días? Siempre debemos de estar consagrados al Señor todos los días de la vida. Hemos sido llamados, ahora somos llamados sacerdotes de nuestro amado Señor, sacerdotes del Rey. Nosotros no somos 7 días. Esto es un símbolo. Son todos los días de la vida debemos de estar consagrados a nuestro amado Señor. Dice la palabra de Dios, para poder nosotros estar verdaderamente consagrados a Dios. Comenzamos hablando, recuerden que comenzamos hablando si queríamos que este año fuera de bendición espiritual y que si este año queríamos que crecer espiritualmente. Comenzamos hablando de eso. Bueno, si queremos verdaderamente consagrarnos al Señor, podemos hablar de unos cortos requisitos, lo más corto posible que podemos sacar. Dice la palabra de Dios, primero, la renovación de nuestra mente, que este año nos coja con una mente renovada. Dice Romanos, capítulo 12 de Romanos. Dice el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿usted quiere saber cómo le va a ir en el 2025 en su vida espiritual? Bueno, vamos a comenzar renovando nuestra mente y vamos a comenzar pensando verdaderamente en dedicarnos a Dios y dar un buen testimonio en nuestras vidas de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a comenzar, si estamos hoy aquí y no, por X o Y motivo no hemos tenido la oportunidad de servirle al Señor, bueno, vamos a pensar en servirle al Señor. Vamos a esperar que este año sea de bendición para nuestras vidas, de bendición espiritual estoy hablando. Dice también obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Si querés que este año te vaya bien, vamos a andar conforme a los caminos que Dios ha puesto en nuestras, conforme a su palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan,
el capítulo 8. Dice el versículo 31 del capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis verdaderamente en mi palabra. Miren, nosotros no podemos, cada que un hermano tiene la oportunidad aquí de compartir la palabra, o cada que en nuestras casas pues, tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, no puede ser algo superficial. Esta palabra tiene que hacer efecto en nuestras vidas. Esta palabra tiene que cambiar nuestras vidas. Y tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos de andar conforme a la palabra de Dios, si es que verdaderamente queremos que este año y el próximo y todos los años seamos fortalecidos espiritualmente y bendecidos espiritualmente. Oración y alabanza o adoración a Dios. Oración y adoración a Dios. Vamos a leer un solo versículo de aquí. Dice el Salmo 96. Dice el Salmo 96 y dice el versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Adorad a Jehová. Y sabemos que también la palabra de Dios nos llama a orar. Dice allá en Gálatas 5:17 me parece, que dice orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La palabra nos llama a orar, pero también a adorar al Señor. Si querés verdaderamente ser fortalecidos espiritualmente, no te apartes de la oración, pero también a adorar a nuestro amado Señor. Perseverancia y paciencia es una cosa muy importante. Mira, ayer en la mañana están los hermanos leyendo en la mañana en la reunión de los varones y están hablando acerca de Apocalipsis. Estaban leyendo acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, que habían hecho una cantidad de cosas buenas, pero habían dejado el primer amor. Y lo explicó mi hermano bien ayer. Habían dejado el primer amor y tenían muchas cosas buenas. Dios les exalta lo bueno que habían hecho esta iglesia, pero había dejado el primer amor, porque el amor para con mi Señor no es de hoy ni de mañana, es todos los días, es todos los días. Mire, el apóstol Pablo dijo en Primera de Timoteo 4:7, ¿no? Primera de Timoteo 4:7. A Segunda de Timoteo 4:7. Es Segunda de Timoteo 4:7. Dice, mire, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la vida cristiana no es de un día, ni de dos días, ni de 3, ni de una semana. O no solamente cuando yo esté contento, o cuando tenga comodidades, o cuando tenga el dinero en mi bolsillo. No, la vida cristiana es todos los días perseverando. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, pero he acabado la carrera. Todos los días estamos en eso, y todos los días queremos agradar al Señor. Entonces, así como se consagraban los sacerdotes en la antigüedad, es para nosotros estos ejemplos de consagración para nuestro Dios. Pero también los de la antigüedad eran instruidos en la palabra de Dios. A falta de instrucción o a falta de conocimiento, miren lo que pasó en la antigüedad. Vamos a mirar en Levíticos capítulo 10. Ustedes recuerdan lo que le pasó a los hijos de Aarón, ¿no? Levítico capítulo 10. Bueno, 2 de los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante de Dios, pero eso fue a falta de conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios tengamos conocimiento de la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Dice,
Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Ya había pasado lo que pasó con los dos hijos de Aarón, que murieron quemados porque ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Entonces dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Mire, les está diciendo, tienen que instruirse. Ustedes son los primeros que tienen que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y asimismo poder enseñar a los demás. Bueno, eso es la misma orden que tenemos hoy, o el mismo mandamiento que tenemos para nosotros. Es necesario que nosotros como cristianos, como creyentes, tengamos pleno conocimiento de la palabra, para que podamos discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y así mismo podamos enseñar a los hermanos que apenas están llegando, o a los que no conocen aún de Dios, que tengamos esa propiedad en la palabra de Dios para poder enseñar. De hecho, en la palabra de Dios manda a los obispos, a los ancianos, a que tienen que tener pleno conocimiento de la palabra de Dios, que no pueden ser neófitos, sino que tienen que conocer la palabra de Dios para que puedan enseñar. Y entonces, un versículo que no hay aquí ninguno que no lo conozca. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8, que dice, yo creo que todos lo conocen: nunca se apartará de mí este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Eso debe haber en nuestro corazón, ese deseo de poder conocer lo que Dios tiene para mí, y así cuando mi hermano o cualquier persona tenga alguna pregunta o esté equivocado, que yo le pueda guiar conforme a la palabra de Dios, para que no suceda lo que pasó con el sacerdocio ya en la antigüedad, que murieron dos a falta de conocimiento. Y estos dos que murieron, Dios le dijo a Moisés que no hubiera rasgadura de vestidos, que no hubiera lamento ni nada de eso. Le dijo Dios a Moisés que no se van a lamentar, porque eso es a falta de conocimiento. Yo les he dado mi palabra, ustedes tienen que aprender de ella. Y hoy Dios nos llama a eso, a que mantengamos instruidos por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, también versículo sumamente conocido por ustedes. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, y dice el versículo 22, hermano, de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2:2, hermano, 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Es el deseo que debe haber en el corazón de todo creyente. Y aquí no dice, la palabra de Dios no dice solamente a los que están comenzando en la vida cristiana. No dice eso. Dice que para todos nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. No es que yo vine al Señor, conocí al Señor, aprendí del Señor y ya me pensioné en el Señor, entonces ya no tengo necesidad de leer la palabra. No, es todos los días ese amor por la palabra del Señor. Así como estos eran instruidos, nosotros también debemos ser instruidos todos los días. Les decía que este era un tema largo, vamos a dejar ahí y después continuamos. Bendito Dios, Padre de la gloria, gracias Señor por tu palabra, gracias por este tiempo. Padre, y queremos seguir meditando en este tema del sacerdocio, de nosotros como sacerdotes tuyos. Padre Santo de la gloria, gracias Señor por este tiempo tan precioso que tú nos has dado. Ahora Señor, queremos partir cada uno de nuestras casas, a nuestros hogares. Llévanos con bien y seguridad, Padre.
nos salimos de este lugar, pero más no de tu presencia, y queremos que tú siempre estés en nuestros corazones cada día meditando en tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.